Buenas noches, mi nombre es Mateo Giraldo, o buenas tardes, buenos días, a la hora que estén viendo este video. Pues esta es la materia gerencia estratégica y hoy les vengo a hablar de la miopía del marketing. Bueno, ¿qué es la miopía del marketing? La miopía del marketing es como no ver más allá, no ver cómo el mundo, por así decirlo, está en constante evolución y las personas estamos en constantes necesidades y circunstancias cada día por solucionar. Y pues esto es lo que algunas empresas no ven. No ven que para ellos poder seguir en el mercado y cada día poder adaptarse más a la sociedad, tienen que estar estrechamente ligados a los clientes, a las necesidades que estos tienen y cómo poder solucionarlas. Por citar un ejemplo, Hollywood. Hollywood se dedicó solo a las cadenas de películas y descuidó mucho la televisión, cosa que la televisión estaba ganando un mayor rating y Hollywood no vio esto porque se enfocó solo en un producto que era en sí las películas y no el entretenimiento como tal. Entonces dejó de lado muchas otras cosas que pudo haber hecho solo por preocuparse en un producto, en cómo venderlo y no en las necesidades del cliente, que como yo lo había dicho era entretenerse y eso no lo supo ver y ahí fue cuando tuvo millonarias pérdidas por simplemente no adaptarse. Bueno, entonces ya como entrando un poquito más en el tema, y sabiendo un poquito de qué se trata, pues voy a hablar como de tres cosas puntuales, perdón, en tres aspectos puntuales que nos van a hacer entender por qué esto es importante y por qué las empresas tienen que adaptarse para poder sobresalir o, por decirlo así, poder sobrevivir. Bueno, Detroit es una marca de automóviles que quiso hacer su producción en masa, solamente enfocándose en su producción y que por más producción iba a tener una mayor riqueza, que iba a tener, por ende así decirlo, mejores ganancias en el mercado, descuidando el cliente y no sabiendo que el cliente, cuáles eran las necesidades del cliente. Lo que sí supo hacer otra empresa que diseñó carros más pequeños de menor valor, cosa que no supo hacer esta empresa solamente por estar enfocado en un producto y hacerlo en masa y descuidó los clientes y descuidó las necesidades que ellos tenían. Por así decirlo, ellos pensaron que haciendo sus utilidades, perdón, para hacer crecer sus utilidades, que la producción en masa era lo ideal. Y se dieron cuenta que eso no era así, porque descuidaron como la investigación, la manera de llegarle al cliente y solo se preocupaban en vender. Es el caso de que ellos ni siquiera se preocupaban en el producto final, cómo les llegaba al cliente, si el cliente sí se tenía satisfecho con él, si tenía los mantenimientos a tiempo en la empresa que se lo vendió, o sea, en la agencia de carros. Entonces, todo esto perjudicó las ventas. Desentenderse del cliente y no saber ni siquiera cuáles eran sus necesidades, solamente por querer hacer su producción en masa y estar seguros que esa sería su ventaja y su forma de hacer más utilidades, porque se dice que la producción en masa pues resta costos y por ende van a aumentar la rentabilidad. El ferrocarril. El ferrocarril
también es otro ejemplo que podemos dar de esto. Es un ejemplo de cómo enfocarse en un solo producto, o sea, el ferrocarril en este caso, y creer que este sería eterno y que no hubieran sustitutos para este, eso fue pues la mayor perdición. ¿Por qué? Porque se enfocaron solo en el ferrocarril, como yo lo había dicho, y no en el sistema de transporte. No en el sistema de transporte que abarca todo, todas las necesidades del cliente, todo lo que pide un cliente, que era movilizarse. Como en este caso, ellos solo se enfocaron en eso y no se hicieron enfocar su vista a otros medios de transporte que van a ir evolucionando con el tiempo, pues obviamente perdieron en esta batalla, porque los automóviles, los aviones, y entre otros, pues obviamente le quitaron muchos clientes y todas las personas que invirtieron en ese negocio pensando que era único y que siempre se iba a mantener y que no iba a pasarle nada y creyeron que este producto era, por así decirlo, como muy poderoso, pues se dieron cuenta que no y que no avanzaron con el tiempo. Por ende, se quedaron obsoletos y en menos de 30 años fracasaron. En menos de 30 años ya no era lo mismo el ferrocarril. Hay que aclarar que, que no siempre uno tiene que enfocarse solo en algo, sino en todo lo que abarca lo que uno le quiere ofrecer al cliente en las necesidades como tal, como es el ferrocarril, que solamente se enfocaron en el ferrocarril y no en todas las necesidades que tenía el cliente, que era movilizarse y usarlo de medio de transporte. Por último, el petróleo. Invertir solo en un producto. El petróleo es un claro ejemplo de que invertir solo en un producto y solo querer sacar el crudo para con este satisfacer las necesidades de todos sus clientes y no querer investigar en, por así decirlo, en sustitutos que pueden satisfacer las necesidades que también el petróleo satisface, como la electricidad, la energía solar, entre otras energías para hacer mover los carros, para dar luz, para entre otras cosas, como le pasó al petróleo cuando recién estaba saliendo, que ellos pensaron que con las lámparas que eran a gasolina y que daban luz, con eso ya el petróleo siempre iba a estar y no fue así. Fue cuando inventaron la bombilla a luz y se dieron cuenta que ellos se quedaron obsoletos y no investigaron más. ¿Qué es lo que pasa? Que el petróleo fracasó varias veces a medida del tiempo. Siempre ha tenido subidas y bajadas. ¿Por qué? Porque no se actualizan y siempre piensan que el crudo va a ser la solución a todo y que el crudo siempre se va a necesitar y que no existen otras energías que lo puedan hacer, como ya hoy en día se ve que la electricidad, los carros eléctricos, los trenes eléctricos, los buses eléctricos, le han quitado muchas, por así decirlo, muchos clientes al crudo del petróleo. Y por esto se han quedado obsoletos en el tiempo. Se van a quedar obsoletos porque no avanzan. Y en vez de invertir en otras energías para cambiar su negocio y no quedarse obsoletos, no lo hacen y esto los va a llevar a que fracasen y van a ser obsoletos a medida del tiempo. ¿Eso qué significa? Los va a llevar a la quiebra. ¿Qué tienen que hacer? En mi punto de vista, tienen que todas estas empresas enfocarse en las necesidades del cliente y no solamente en una sola, no solamente en su producto, sino en todo lo que abarca este producto. Por ejemplo, ¿qué? Por ejemplo, desde mi punto de vista, yo trabajo la barbería y si yo solo me enfoco en un corte, en brindarle un corte a mi cliente y no me enfoco en todo lo que abarca que es la belleza del hombre y no le hago mascarillas, no le hago la barba, no le hago exfoliación, no le hago tratamientos en el cabello, estoy perdiendo un margen muy grande de ganancias solamente por querer vender un solo producto y no por solamente por querer vender y no enfocarme en lo que la realidad de las necesidades de mi cliente, que cuáles son estar mejor
y más bello, no solamente el corte de cabello. Es que, como dice en Detroit, ventas por encima de sus clientes. Eso no se puede hacer. Tiene que ser clientes por encima de sus ventas. Cuando se satisface al cliente, ahí es cuando van a haber ventas. Y para terminar, me gustó mucho esta frase que cita acá el autor del libro, que dice: ninguna organización puede alcanzar la grandeza sin vigoroso líder impulsado por una vibrante voluntad de triunfo. Del autor del libro La miopía del marketing.